Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Reseña de los 75 años de predicar el Evangelio en México. A una distancia de 3/4 de siglo, hacemos una parada para realizar un balance retrospectivo de los acontecimientos que han dado lugar a las grandes manifestaciones del amor de Dios para nuestra querida patria y para las naciones que, como la nuestra, han sido acariciadas por el poder santificante del que hizo los cielos y la tierra. Hoy, a 75 años de haberse predicado por primera vez el Evangelio en México, nos unimos en este concierto de júbilo y gratitud para magnificar y engrandecer el nombre de Cristo, quien nos ha bendecido con lluvias del cielo, guardando para alabanza de su gloria a este pueblo que honra, ensalza y glorifica al Rey de los Reyes y Señor de los Señores, porque es bueno y para siempre es su misericordia. El misionero. Reseñar y desglosar paso a paso la vida de una persona nacida en la segunda mitad del siglo pasado, el siglo XIX, implica una ardua tarea, ya que hay que confrontar el dicho de quienes le conocieron con los documentos que avalan su existencia y del testimonio de gran parte de su labor misionera en varios países y muy particularmente en nuestra nación mexicana. La Comisión de Historia de la Iglesia, echando mano de las pruebas veraces y confiables, presenta una breve reseña de la vida del insigne misionero hermano Joseph Stuart Hall, aclarando sobre el particular que optamos por no afirmar lo que no hemos comprobado y continuar investigando en aquello que a nuestro juicio tiene una importancia capital para establecer nuestro dicho en relación con la vida del misionero. El 9 de septiembre de 1871 vio la luz primera de este mundo Joseph Stuart Hall, 10º hijo del matrimonio formado por Joseph Stuart Sloan y Jane Hall, originarios de la localidad de Rosthernate Clough Mills, condado de Antrim, Irlanda del Norte. Es obvio pensar que en el hogar de esta familia la alegría por el advenimiento de un nuevo integrante fue manifiesta. Sus hermanos Mary, Rosetta, William, Robert, Andrew, Matilda, Jane, Margaret y Maggie, juntamente con sus padres, eran miembros asiduos de la iglesia presbiteriana de Clough. No habiendo en la región otro medio de subsistencia más que el trabajo en el campo, la familia estaba dedicada por completo a la agricultura. Durante su niñez, la vida social y religiosa del hermano José giró en torno de sus hermanos y conocidos en la iglesia presbiteriana. Su gran entusiasmo por el Evangelio quedó manifiesto cuando a la temprana edad de 16 años fue bautizado, ganándose con su testimonio intachable el respeto de propios y extraños. 6 años después de su bautismo llegó a su vida lo que él más tarde llamaría la salvación plena, pues en el mes de septiembre de 1893 llegaron a Rosthernate 2 misioneros a quienes se dio la oportunidad de predicar en el templo de Clough. La predicación de estos hombres no era a la que estaban acostumbrados los miembros de aquella congregación, y aún el mismo José se sintió impactado por el mensaje que de una manera directa y clara instaba a la congregación a vivir una vida santa, llena de temor, y que el bautismo en su ejecución debería de administrarse en el nombre de Jesucristo. Este mensaje, con un ataque frontal al pecado, estaba respaldado por las manifestaciones del Espíritu Santo con el derramamiento del don de lenguas. Esto conmovió hondamente al joven Stuart, quien por entonces contaba con 22 años de edad,
siendo también lleno del poder de Dios, tuvo la dicha de hablar en otras lenguas, siendo sellado con el bautismo del cielo. Todo esto vino a ser causa de reflexión en él, teniendo como resultado la aceptación de que su vida religiosa en la iglesia presbiteriana carecía de fundamentos elementales para la seguridad de la salvación, aceptando con todo su corazón el verdadero evangelio que aquellos misioneros predicaban. Por algún corto tiempo, estos misioneros estuvieron hospedados en la casa de la familia Stuart, pero a raíz de la inconformidad y el disgusto del pastor de la iglesia presbiteriana a donde asistía la familia, en la primera oportunidad éste los despidió, tratándolos de extremistas radicales, enfatizando que su mensaje era demasiado duro para la congregación. Habiendo aceptado este mensaje, en el corazón de José nació el gran deseo de llevar el evangelio a otros países, dando a conocer a su familia la intención que tenía de estudiar la lengua española para misionar en los países de habla hispana. Pocos días después de la partida de los misioneros, toma la decisión de separarse de su familia para ir a predicar el evangelio con el mensaje de la doctrina apostólica que había recibido. Al no tener ningún otro contacto con los misioneros, a principio del año de 1894, se une con la Defiant Mission. Sobre esta unión escribió su hermana Maggie a una de las hijas del misionero lo siguiente: en ese tiempo, tu padre creía que fue llamado de Dios para ser un evangelista, ya que él era un hombre joven, muy espiritual, era muy buen cantor, así que se unió a una misión de fe en Escocia, pero que casi le rompe el corazón a él, dejando a su padre, a su madre y 5 hermanos en la granja. Y aunque estaba lejos, nosotros sentíamos que él estaba ansioso por vernos, y cuando regresaba a casa en días festivos para vernos, él estaba muy bien. En la misión de la fe estuvo misionando desde 1894 hasta 1896, en un lugar conocido como Rodesay. Tiempo después, la misma misión lo envía a España, al estrecho de Gibraltar, para que misionara en las embarcaciones inglesas y al mismo tiempo estudiara el idioma español. Fue corto el tiempo de su estancia en este lugar, 6 meses, en los que aprovechó al máximo la oportunidad que tenía de perfeccionar el español, desempeñando además su trabajo de misión con la tripulación de los barcos y con algunos soldados del ejército británico en la casa del soldado. Existen 2 testimonios de esto. Uno es el reporte de el Gibraltar en South Spain de mayo de 1897, en donde se hace referencia al misionero Joseph Stuart, y otro de él mismo, en donde da información de su llegada a Gibraltar y de su trabajo misionero. Después de su corta estancia en la región sur de España, la asociación misionera lo envía a Egipto, llegando al puerto de Alejandría en los primeros días de octubre de 1897. Y para el 19 de ese mismo mes, ya hay un reporte de él desde El Cairo. Es conveniente puntualizar que durante el tiempo que estuvo misionando en Escocia, España y El Cairo, no había sido bautizado en el nombre de Jesucristo, por circunstancias que desconocemos y que pensamos se hayan debido a la forma un tanto violenta en que fueron despedidos los misioneros que le instruyeron en esta doctrina, ya que ellos salieron apresuradamente de Rotherhithe en Irlanda, pues los catalogaron como extremistas y radicales. Encontrándose en El Cairo, siente la grande necesidad de ser bautizado en el nombre de Jesucristo, acto que se realiza en el delta del río Nilo, escribiendo desde allá al periódico Gibraltar en South Spain: yo estoy con una gratitud muy especial al darme cuenta que algunos hermanos están hambrientos tras la santificación del corazón. Esto me trae de nuevo a la memoria de un tiempo de arrepentimiento, buscando de corazón y posteriormente la bendición y gozo en el descubrimiento de la forma de Dios en la santificación. Y hace algunos 5 años,
cuando yo escuché de la salvación plena. Y yo confío y oro que Dios nos use guiando a estos hermanos a la senda de la victoria. Su trabajo misionero en el Cairo estuvo dirigido principalmente a los soldados que tenían su base en ese lugar, y durante 2 años administró la palabra en este ambiente de guerra y en un clima completamente diferente al de su país. Es por eso que en el mes de octubre de 1899, cuando regresa a su hogar, su familia lo ve falto de salud. Para este tiempo de su regreso, la guerra en el continente africano todavía no se extendía al sur, y al recibir inmediato a su llegada una solicitud para que prestara sus servicios para ir nuevamente a Sudáfrica, atiende a este llamado, y el día 25 de noviembre de ese mismo año está embarcándose en el puerto de Southampton, muy cerca de la capital londinense. Sus compañeros de viaje en esta ocasión fueron el secretario general de la Asociación de Soldados Cristianos y los señores Willon, Ingram, Páramo, Davis y Sherman. Estos últimos, empleados de la asociación antes mencionada, quienes también eran enviados a desarrollar trabajo espiritual entre los soldados británicos enviados a la guerra en Sudáfrica. Su estancia en ese país se prolongó por espacio de 1 año, trabajando en los siguientes lugares: Bloemfontein, Sterkstrom, Sternstrom, regresando a casa en el mes de noviembre de 1900. Permaneció en Rotterdam hasta septiembre de 1901 y durante su estancia allí se dedicó a ayudar a su familia en las labores del campo. En este tiempo, un simpatizante del Evangelio le hizo la donación en libras esterlinas para que continuara su labor evangelizadora, y nuevamente se hace a la mar para dirigirse una vez más al sur del continente africano, misionando en las regiones de Freiburg y Cape Town. Durante 1 año estuvo regando la semilla en aquellas tierras sin tener fruto, pues la gente de este lugar menospreció el Evangelio, volviendo a su hogar por el mes de octubre de 1902 con un estado de salud muy deteriorado a causa de la mala alimentación y el clima de aquella región. Meses después de su regreso a Rotterdam, termina su compromiso con la Asociación de Soldados Cristianos, presentando su renuncia en marzo de 1903, dedicándose a partir de ese momento a trabajar juntamente con su familia en la granja agrícola, redundando esto en bendición, ya que, siendo la cosecha abundante, tenía ahora la posibilidad de llevar a cabo su plan misionero en América, para lo cual se había preparado estudiando el idioma español. Permaneciendo poco más de 1 año en casa de sus padres, emprende su viaje con destino a la República de Argentina, llegando en los primeros días del año de 1904. A su llegada, se entera que un grupo de misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera de los Estados Unidos de Norteamérica tenía tiempo de estar trabajando en este país, ya que David Buchanan había sido asignado para misionar en Argentina desde el 5 de febrero de 1898 y la señorita Genoveva Harrison el 26 de septiembre de 1903, encontrándose algunos otros y que no se mencionan por motivo de no tener conexión con la vida del misionero Stuart. La Alianza Cristiana y Misionera, organización religiosa con doctrina trinitaria, tenía un seminario en la ciudad de Olavarría para dar la instrucción al personal de su asociación. El hermano Stuart entabló amistad con el misionero Buchanan y, teniendo un intercambio de opiniones respecto de la doctrina, Buchanan fue convencido por los puntos de doctrina que sostenía el misionero irlandés, al grado que recomendó al hermano Stuart ante la Alianza Cristiana y Misionera para que formara parte de ella, comenzando su trabajo oficialmente el 25 de junio de 1904. Entendiendo Buchanan la doctrina que predicaba el hermano Stuart, se efectuó en él un cambio radical
adoptando esta forma de doctrina y sosteniendo los puntos doctrinales como eran el bautismo en el nombre de Jesucristo, la santidad y el don de lenguas, combatiendo asimismo la fornicación, el adulterio y todo vicio en el hombre. También la señorita Harrison fue convertida a la doctrina que predicaba el hermano José, integrándose al grupo de predicadores entre los cuales fue sembrada la semilla del evangelio puro. Fue también esta mujer la que eligió el hermano Stuart para que fuera su esposa, solicitando la anuencia de sus padres, quienes vivían en la ciudad de Boston. Y una vez que dieron la autorización para ello, la Alianza, organización para la cual trabajaban, también dio su autorización, uniéndose en matrimonio el 17 de agosto de 1904. Durante 8 años de estancia en Argentina, las experiencias para el misionero fueron tan variadas, algunas dulces y agradables, otras amargas y tristes. Sus primeros 3 hijos nacieron en Olavarría, Buenos Aires. El mayor, Carlos, nació en octubre de 1906. Le seguiría Ana el 24 de abril de 1908 y Roberto Santiago o Benjamín, que nació el 26 de mayo de 1911. Fueron ellos motivo de grande alegría para el matrimonio Stuart Harrison. La tristeza de pronto se hizo presente en el corazón del misionero cuando recibe noticia de que el 20 de octubre de 1905 fallece en su tierra natal su madre, Jane, recibiendo a los 2 años y meses después también la triste noticia de la muerte de su hermana mayor, Mary, acaeciendo este deceso el 16 de junio de 1908. No bien se había repuesto de esta fatal noticia cuando en noviembre le comunican la muerte de su padre, misma que ocurrió el 7 de ese mes y del mismo año de 1908. También en la Alianza empezaron a suscitarse problemas a causa de la doctrina que predicaba el hermano Stuart, ya que algunos de los misioneros que tenía la Alianza aceptaron esta forma de doctrina, entre ellos David Buchanan, Genoveva Harrison, Alberta Bacelor y otros 2 misioneros irlandeses de los cuales se desconocen sus nombres. En las oficinas de la Alianza Misionera y Cristiana en Nueva York, cuando se dieron cuenta de esta situación, determinaron despedir a estos misioneros a causa de las diferencias doctrinales, siendo esto el 9 de diciembre de 1911, declarando el señor M. Simpson que los motivos de su salida eran por la doctrina de la santificación. Una vez que fueron despedidos de esta organización, tanto José Stuart y su familia como David Buchanan y su esposa salen de Argentina, los primeros con destino a Irlanda del Norte y David a los Estados Unidos de Norteamérica, asentándose en San Diego, California. Después de 8 años de ausencia, regresa el hermano Stuart a su tierra natal, pero ahora lo hace en compañía de su esposa y sus 3 hijos nacidos en Argentina. Permaneciendo un poco de tiempo entre sus familiares, emprende nuevamente viaje con destino a los Estados Unidos de Norteamérica. 2 son los propósitos que lo llevan. El primero, darse a conocer con los padres de su esposa, y el segundo, visitar a su amigo David Buchanan en San Diego, California. Este viaje debe haberlo hecho a fines de 1912 o a principios de 1913. Una vez que conoció y permaneció un tiempo con los familiares de su esposa, recorre todo el país de oriente a poniente para llegar al estado de California e instalarse en Santa Bárbara en el año de 1914. Durante este año y el siguiente, se dedicó a hacer trabajo misionero cerca de Los Ángeles y San Diego en compañía de su amigo y hermano David Buchanan, recorriendo además algunos otros lugares como son Santa Bárbara, Los Ángeles, Indio y San Diego. En 1915, a causa de la escasez de trabajo y la recesión en los Estados Unidos,
el hermano Stuart hace viaje a Canadá en compañía de su familia, que ya para entonces estaba formada por sus 4 hijos, ya que en este país les nació una niña a la que pusieron por nombre Victoria. En Canadá fue donde permanecieron por espacio de 3 años, siendo empleado en una iglesia evangélica llamada The Church Christian Workers, dejando impreso en el corazón de los hermanos de allí el recuerdo de sus enseñanzas intrépidas, pero fieles y llenas de una experiencia profunda. Y así lo hicieron saber cuando lo despidieron, haciendo la entrega de una carta. Es durante su estancia en Canadá donde nace el último de sus hijos, al cual llamaron Felipe, siendo la fecha de su nacimiento el 21 de febrero de 1916. En 1919 regresa nuevamente en compañía de su familia a California, estableciéndose en la ciudad de Santa Bárbara y posteriormente en la ciudad de San Diego, lugar en donde, en compañía de David Buchanan, seguía adelante con el trabajo de misión. Fue una etapa difícil, ya que durante los años 1920 y 1921 la recesión golpeó duramente a esta nación, escaseando el trabajo para todos. Y en una correspondencia de Genoveva a su familia en Indiana, fechada el 3 de julio de 1921, les hace saber de la situación tan difícil por la que estaban atravesando, mencionando además que sus hijos estaban trabajando para salir adelante de esta situación. También para este tiempo crecieron los problemas con la esposa de David Buchanan, pues desde que estuvieron en Argentina y que dejaron de prestar sus servicios a la Alianza, esta mujer mostró grande disgusto en contra de la familia Stuart. En el año de 1922, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica tomó prisionero al hermano José por supuestas acusaciones y fue recluido en un hospital y centro de rehabilitación en Patton, California. Fue este un duro golpe para la familia y principalmente para su esposa Genoveva, quien al sentirse sola y desamparada con sus hijos, enfermó de meningitis, malestar que la llevó a la tumba, muriendo el 17 de junio de 1922. No le fue posible al misionero estar presente en el funeral de su esposa, y en la primera oportunidad que tuvo de escribir, envía a sus hijos una hermosa carta de consuelo que en uno de sus párrafos dice: aunque por un tiempo estamos separados, yo espero que el Señor nos reunirá a todos juntos otra vez. Luego, un poco después, nosotros todos encontraremos a mamá. Nuestro Padre Celestial vio mejor llevársela antes que a nosotros, pero nosotros aún somos los 7, y todos nos encontraremos en la mañana que Jesús vendrá. No hagan memoria de mamá como en el féretro frío. El cuerpo cansado nada más está ahí. La verdadera, la bondadosa, amorosa mamá está con el Señor y en espíritu no tan lejos de nosotros. Después del deceso de Genoveva, la familia de ella se hizo cargo de 4 de los hijos del hermano José, llevándolos a Indiana, quedando en San Diego solamente Carlos, que era el mayor. En el mes de febrero de 1923, el gobierno de los Estados Unidos determina deportar del país al hermano José Stuart como extranjero pernicioso, embarcándolo en un buque con destino a Irlanda del Norte, llegando a este lugar a finales del mes de marzo de ese año. El ánimo del misionero era de profunda tristeza y grande angustia por sus hijos que habían quedado huérfanos, recibiendo en parte gran consolación por su familia, que junto con él lloraron por las cosas sucedidas. Durante 9 meses que permaneció en la granja familiar, se dedicó con ahínco al trabajo. Tomando el arado, trabajó la tierra y nuevamente tuvo de ella la respuesta para lograr reunir lo suficiente para emprender el viaje que lo llevaría al encuentro con sus hijos. Su destino ahora sería la República Mexicana. Tramitando su pasaporte y permisos respectivos para salir de su país, se dirige al puerto de Glasgow, en Escocia, lugar en el que aborda el buque Diplomat de la Marina inglesa,
Esto el 1 de diciembre de 1923. Durante un mes y días, permaneciendo en alta mar, el buque hace escala en Cuba, para luego de allí dirigirse al puerto de Veracruz, en donde se haría el desembarco, pero por causa de la situación política que prevalecía en ese lugar, no fue posible hacerlo, dirigiéndose el Diplomat al puerto de Tampico, pisando el misionero suelo mexicano el día 6 de enero de 1924. Las autoridades de migración vieron llegar hasta el lugar donde despachaban a un hombre de constitución fuerte, de 1,80 m de estatura, tez blanca, ojos azules, escasa cabellera de matiz cano, cara larga pero llena, bigote estilo escobeta y barbilla redonda. Al presentar su pasaporte, conocieron sus generales: Joseph Stuart, irlandés procedente del puerto de Glasgow, y al interrogarle cuál era el propósito de su presencia en México, recibieron la respuesta firme y categórica: vengo a predicar el Evangelio. Una vez cumplidos los requisitos de internación al país, buscó inmediatamente tener contacto con los grupos evangélicos ya existentes en el puerto, llegando primeramente a la iglesia bautista que se encontraba en las calles de Sor Juana Inés de la Cruz y Emilio Carranza, de la que era pastor el señor Juan Castillo Ramos, en donde tuvo la oportunidad de predicar por varios días, pasando también a predicar en la iglesia presbiteriana asociada reformada, y a otra presbiteriana independiente que se encontraba en Villa Santa Cecilia, hoy Ciudad Madero. Fue en esta última congregación en donde tuvo más aceptación su mensaje y en donde el misionero expresó la siguiente frase: aquí en México no hay agua ni para lavarse los pies, pero dentro de poco tiempo habrá agua en abundancia aún para nadar. Predicó en otra iglesia presbiteriana independiente en la colonia 1 de Mayo. Esta congregación se reunía en la casa del señor Juan Carreón. Aquí en este lugar se reunía también Ireneo Rojas, quien fue el que le hizo la invitación para que pasara a predicarles. Exponiendo el mensaje en este lugar, hubo testimonio de bendición grande en los corazones de quienes escucharon al misionero. Entre los que tuvieron esta experiencia se encontraba una mujer de nombre María Hernández, que era originaria de la región lagunera. Esta mujer pertenecía a la iglesia espiritual de Torreón, Coahuila. También un doctor, un abogado, un alemán y muchos otros que vieron en el misionero a un hombre poderoso en palabra y en obra, quienes testificarían después de su gran vehemencia al referirse a la salvación y su insistente llamado a los pecadores al arrepentimiento, con energía para condenar el pecado y la forma de doctrina errónea de algunos que predicaban el Evangelio. A causa de esta personalidad recia y recta, fue arrojado de algunos templos evangélicos, entre estos un presbiteriano y otro de la iglesia asociada reformada. Hay una anécdota que se menciona, llenó de admiración a mucha gente, que sucedió en el templo de la iglesia presbiteriana independiente, de la cual da testimonio la hermana Clara Tenorio Abundis, diciendo: el pastor de esta iglesia hizo una invitación al hermano José para que predicara, accediendo el hermano, pero con la condición que para ese día se compraran 10 floreros nuevos y que se colocaran tras el púlpito, petición que aceptó el pastor de la iglesia. El culto se efectuó fuera del templo a causa de que era tanta la asistencia que no hubo cupo en el interior, y cuando tocó el turno al hermano Stuart, leyó en el capítulo 20 del Éxodo, y al leer el tercer mandamiento detuvo su lectura y tomó uno de los floreros, estrellándolo con fuerza en el suelo y pisoteando las flores con fuerza decía: así dice Dios, así habéis hecho con mi palabra y así habéis invalidado mi pacto. Tomando enseguida otro de los floreros,
hizo de la misma manera, y cuando estaba para tomar el tercero, el pastor de la iglesia le dijo: «Ya no, maestro, ya no». Y no le permitieron seguir predicando, pero algunos de los que estaban presentes pedían que se le permitiera seguir predicando, pues decían: «Nadie nos ha hablado como él». Algunos de los que fueron testigos de este hecho recibieron la palabra y creyeron, siendo posteriormente bautizados, como es el caso de nuestra hermana Tenorio. Tenía el misionero una voz fuerte y bien timbrada, a más de la habilidad de saber tocar el piano y el órgano. En algunas ocasiones, en algún momento de la predicación, bajaba del lugar donde estaba exponiendo y entonaba, acompañado de algunos de estos instrumentos, un himno, después de lo cual continuaba con la predicación. Relata el hermano Ciro Puga, de Salsipuedes, Veracruz, que cuando él tenía 15 años, en una ocasión llegó el misionero a un lugar llamado Llenaderas, en el puerto de Tampico, a la hora del culto a la casa de oración. Y al entrar, lo hizo cantando el himno 91 de Gloria, con una voz tan fuerte que no se oía otra, con los brazos levantados y las palmas hacia arriba, y Catarino Ramos, quien presidía el culto en esa ocasión, al verlo exclamó: «Está con nosotros el siervo de Dios». Tomando el hermano José inmediatamente el lugar del predicatorio, expuso el mensaje con una retórica por demás convincente y con una profundidad bíblica que llegaba a lo más profundo de los corazones de quienes le escuchaban. Concluye el hermano Puga su testimonio diciendo que esa noche hubo una grande bendición, terminando el culto como a las 11. La temática en la exposición de los mensajes del misionero era regularmente sobre los rudimentos para la salvación, el arrepentimiento, el perdón de los pecados, el bautismo en el nombre de Jesucristo, la honestidad cristiana, las cualidades de los ministros, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia del don de lenguas y otros. Fueron estos mensajes los que, cayendo en buena tierra, fructificaron en el corazón de los primeros creyentes, siendo estos en número de 27, se apartaron de los demás grupos religiosos para vivir una vida santa, honesta y piadosa. Entre estos podemos mencionar algunos de ellos como sigue: J. Carmen Barrientos, Francisca Segura, Victoria Segura, Siria Segura, Juan Carreón, Joaquina Martínez de Carreón, Agapito Soto, Juvencia López, María Santos Martínez, Pablo Ortiz y Dionisio Rodríguez, considerándose a ellos como las primeras piedras de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Habiendo permanecido por algunos meses en el puerto, desde su llegada y luego de haber predicado en los alrededores del mismo, el misionero emprende camino hacia el norte con la intención de pasar a ver cómo estaba su familia. En el trayecto de su viaje lo encontramos en una iglesia evangélica en Villa González, Tamaulipas, ayudando en la organización de una fiesta navideña. Y al pasar por Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, predica en la iglesia de los Amigos, aceptando el mensaje en esta la hermana Isabel Salazar. Continuando su camino, visitó Linares, Montemorelos, General Terán, Allende y la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León. En este lugar predicó en la iglesia metodista que se encuentra en las calles de Escobedo y Washington, lugar donde le oyó predicar la familia Rodríguez Peña, creyendo posteriormente el hermano Luis R. Peña, su esposa y su hija Luz. Prosiguió su viaje hacia el estado de Coahuila, deteniéndose en San Pedro de las Colonias para predicar a un grupo del que era pastor José Rivera Cristián, en los que encontró carencia de doctrina apostólica. El siguiente punto de su viaje fue Torreón, en donde predicó en una iglesia metodista de la que era pastor el señor Francisco Montelongo, quien, cuando el hermano José estaba predicando, trató de callarlo, pues le molestó el mensaje del misionero Stuart. Después predicó en la iglesia de los espirituales de la que era pastor Aurelio Rodríguez, conociendo en este lugar a Manuel Walton, quien era evangelista, y al oír el mensaje del hermano José, aceptó esta forma de doctrina, siendo más tarde
proclamador de la misma. Al llegar a la capital del estado de Chihuahua, se hospedó en casa de un ministro metodista de nombre Ezequiel Vargas, acompañándole este varón en un recorrido que hizo por la sierra norte del estado. Una vez concluido este viaje y sin poder pasar a los Estados Unidos, hace su regreso a Tampico, pasando por los mismos lugares que visitara en su viaje de ida, deteniéndose en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Allí encuentra a María Hernández, una de las creyentes que había dejado en Tampico, a la que demandó razón de los convertidos, respondiéndole ella que había quedado al frente del grupo un varón de nombre Catarino Ramos. Durante el tiempo que permaneció en San Pedro de las Colonias, encontró el hermano José la práctica de una doctrina errónea que se le conocía como el descalzamiento y que era sostenida y practicada por los seguidores de dos pseudoprofetas que se hacían llamar Saulo y Silas de Israel, refutándoles bíblicamente esta doctrina el hermano José. En enero de 1926 hizo su regreso al puerto de Tampico, encontrando la iglesia con más de 200 miembros, pero con grandes errores doctrinales a causa de la mala dirección de Catarino Ramos, a quien buscó para tener una conversación directa con él sobre los errores de doctrina, haciéndole ver la gravedad de los mismos y cómo afectaban en el servicio a Dios, buscando de esta manera librar a los que de un corazón sincero habían recibido el testimonio de la palabra de Dios, y habiendo aceptado la doctrina apostólica, estaban en riesgo de volver a formar parte del grupo indefinido de gente que pretendía servir a Dios de palabra, pero que lo negaban con sus hechos. Una vez que hubo hecho este trabajo, el misionero se dirigió a la Armenta, a mediados de ese año de 1926, donde tuvo la oportunidad de presentar nuevamente el mensaje de salvación y bautizar a otras personas, teniendo además pláticas prolongadas con el grupo de los primeros convertidos, doctrinándolos e instruyéndolos en el camino de Dios. Fue en este lugar donde comentó a los hermanos Álvaro Reséndiz Urías y J. Carmen Barrientos y Juan Carreón los planes de hacer su viaje a Guadalajara, Jalisco. Antes de emprender este nuevo viaje, ordenó para el ministerio de anciano al hermano Juan Carreón Adame, y después de haber platicado con el hermano Ireneo Rojas tocante la obra de Dios en este lugar, le vieron partir hacia la Perla Tapatía. Durante aproximadamente 3 meses estuvo misionando en esa ciudad, de la que dio testimonio diciendo: la ciudad está completamente muerta a las cosas de Dios. Parece que el diablo tiene completo dominio de la gran mayoría. Es uno de los centros más muertos que yo he visto. Sin embargo, aquí estoy en el nombre del Señor, y de aquí no me muevo hasta que Él me indicará. Para pagar su sustento, fue necesario trabajar impartiendo clases de inglés a particulares, teniendo además la oportunidad de visitar Los Reyes, Michoacán, en donde por la dureza de su gente tampoco tuvo asiento la palabra de Dios, no permitiéndole ni siquiera predicar en los templos evangélicos del lugar. Al paso de los días, sus carencias económicas se agudizaron al grado de tener que alimentarse con comidas callejeras, lo cual le trajo una grave infección estomacal que lo mantuvo postrado después del 5 de septiembre de 1926. Al analizar su situación, según correspondencia que envió a los hermanos de Tampico, les decía: yo he experimentado la voluntad de Él en una buena porción, casi siempre de buena salud y con bastante fuerza física. Si hoy me encuentro débil, mi Padre sabrá por qué. Su salud fue empeorando al grado de que llegó el momento en que ya no pudo caminar, quedando postrado en la casa donde fue recibido a su llegada, esto en la calle 28, número 32 del sector Juárez, casa propiedad del señor Alfonso Díaz Morales. Su enfermedad la tomaba como una disciplina del Señor, y finalmente, la noche del día último del mes de octubre de ese año fue de agonía para el siervo de Dios. Ya las fuerzas se habían agotado cuando amanecía, y en las primeras horas de la mañana del día 1 de noviembre se desprendió el espíritu de su cuerpo para ir a la presencia de Dios. Ningún familiar cercano,
ningún hermano en Cristo estuvo para darle una palabra de aliento. Solamente los moradores de aquella casa y algunos vecinos humanitarios fueron testigos de su partida, quienes tramitaron los servicios funerarios y el permiso correspondiente para su inhumación, la cual se llevó a efecto en el Panteón Mezquitán, en lo que fue anteriormente la calle de Munguía. Sobre su tumba fue colocada una lápida con los textos: He aquí viene con las nubes, Apocalipsis 2:7, y Ven, Señor Jesús, Apocalipsis 22:21. Al concluir esta reseña, es necesario hacer notar que la mayoría de los datos biográficos que presentamos y que no aparecieron en la primera edición de la historia de nuestra iglesia, nos ha sido posible darlos a conocer gracias al trabajo denodado de investigación realizado por nuestro hermano Benjamín Hernández Arroyo, quien estuvo al frente de la Comisión de Historia desde que ésta se nombró en febrero de 1988 hasta que fue llamado por nuestro Dios a su santa presencia. Al conocer esta biografía, muchos de los que ya conocíamos parte de la vida del misionero irlandés Joseph Stuart, habremos de revalorar el trabajo que con gran sacrificio él hizo por amor al crucificado, y quienes por primera vez se enteren de una vida de consagración y de abnegación como lo fue la vida del misionero, tendrán que reconocer que se necesita estar posesionado de una fe grandiosa para realizar proezas misioneras como estas, y unos y otros tendremos que pensar que Dios necesita de gente de tal carácter para llevar a cabo el trabajo evangelizador que nuestra patria y el mundo entero necesitan.